invitarles a que abran sus Biblias al segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 42, 43 y 44. Y el tema que tengo es una palabra del Señor: comerán y sobrará. Esa es la palabra del Señor: comerán y sobrará. Dice así la palabra del Señor: vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, y comieron, y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. ¿Sabe que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cuántos saben que la Biblia es la palabra de Dios? Estos hechos que yo denomino así testimonios, dispuestos como la palabra de Dios, nos inspiran para darnos cuenta que ese Dios de la antigüedad es el Dios de hoy, y ese Dios va adelante. Significa entonces que podemos dar nuestros pasos con seguridad siempre y cuando pisemos sobre las huellas que Dios va dejando, de tal manera que no nos perdamos y que la forma en que obró en ese pasado pueda también hacerlo con nosotros, de tal manera que nos consideremos o nos veamos como sorprendidos del poder y de los milagros que el Señor puede hacer. Ya hemos abordado el milagro de la viuda del profeta, ¿recuerdan? El milagro de la viuda del profeta. ¿Qué tienes en casa? Y ella dice: una tinaja con aceite, nada más. Pero eso no era suficiente para resolver el problema que tenía. Su acreedor había llegado para cobrar la deuda y se estaba cobrando al reclamar a los 2 hijos de esta. Y eso naturalmente conmovió hasta sus entrañas, y eso la angustió. ¿Cómo iba a entregar a sus hijos? Naturalmente, el acreedor tenía el recurso legal a su favor, pero ella no podía desprenderse de sus 2 muchachos. Entonces le habló al varón de Dios. Y el varón de Dios, en nombre del Señor, le dio las pautas a seguir, y ésta obedeció. Ahora tenemos un hecho extraordinario. Él recibe una visita oportuna. Una visita, yo le llamo una visita oportuna. El contexto nos indica que estaban pasando por un momento de crisis. Subraye eso, es un momento de crisis. Y esto me permite decirles que las crisis siempre han existido desde la caída de nuestros primeros padres. El mundo siempre ha experimentado de una manera u otra las crisis. Hay algunas que se ven como irresistibles, que no podemos resolverlas, que nos están aniquilando, que nos están ahogando. Y entonces, desde lo más hondo quizás decimos: Señor, ¿y cuándo vas a cambiar mi condición o mi estado? Salgo de una y caigo en otra. No puedo ver la mía, decimos. ¿Cuándo voy a ver la mía?, decimos. ¿Por qué? Y más cuando nuestros ojos se abren hacia
hacia sectores, hacia personas conocidas y vemos que están como en prosperidad. Y nos vemos nosotros y nos vemos quizás superiores o con mejores condiciones de respuesta que las que ellos están brindando, pero la vida les está sonriendo. Entonces, ¿cuándo yo voy a salir de esto? Hermanos amados, crisis han habido. Y eso es lo que está sucediendo en esos días. Parece que la sequía de los días de Elías está extendiéndose de una manera que no hay cosecha en los días de Eliseo. El versículo 38 dice: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él. Es decir, había llegado a lo que en nuestro lenguaje le llamamos el instituto bíblico. Estaban capacitándose a los siervos del Señor. Y no menos de 100 alumnos habían. Aquí le llaman la escuela de los profetas. Y había una grande hambre en la tierra. Y entonces esto tenía angustiados a todos, porque no era una situación solamente sectorizada, sino esto estaba de una manera generalizada. Lo importante de este caso es que nosotros podamos, de estas historias de la Biblia, encontrarnos que si hay problema, si hay necesidad, si hay urgencias, que ese Dios que se mostró en estas vidas es el Dios que se puede mostrar en las nuestras también. Pero tenemos que aplicarnos, en este caso, a la fe y a la confianza que nos muestra la Biblia relacionado a esos hombres. Sé que si nos queremos comparar a esos personajes de la Biblia, difícilmente nos vamos a encontrar o vamos a encontrar en qué nos podemos comparar. Pero algo que nosotros podemos asimilar de la vida de ellos, lo podría suscribir a fe, a confianza, a esperanza, a fidelidad. Entonces, Señor, si estas características estuvieron en estas vidas y tú las tomaste en cuenta para una operatividad milagrosa, Señor, ayúdame a aproximarme a un tipo o a un grado de fe como la de estos. Pero si no tenemos esa fe, los discípulos en su momento no la tuvieron y le dijeron al Señor: aumentanos la fe. Entonces tendríamos nosotros que llegar a ese punto y decir: Señor, aumentanos la fe. Dios movilizó a la distancia una visita oportuna donde se encontraba Eliseo. Eran no menos de 20 kilómetros de distancia. De donde viene este visitante al lugar donde se encuentra Eliseo con estos 100 alumnos en la escuela de los profetas. Dice que venía de un lugar llamado Baal Salisa. Esta palabra Baal fue una palabra incluida como nombre adicional a esa región en los días de Jezabel, la esposa de Acab, del rey de Israel. Porque ella estableció la idolatría a Baal en las diferentes regiones. Y entonces a Salisa le puso Baal Salisa. Esto era una cosa de conducción hacia la idolatría, hacia una deidad pagana, abandonando al Dios mismo, al Dios de Israel. Entonces de Baal Salisa, de un espacio idólatra, hay alguien que todavía está reverenciando el nombre de Dios. Hay alguien que todavía tiene en su alma el propósito de Dios en su vida y que no ha doblegado sus rodillas delante de Baal. Este hombre fue movido a larga distancia para ir donde se encontraba Eliseo. Eliseo no tiene una idea de cómo resolver el problema que hay, porque ya él está observando que no hay comida. La crisis alimentaria ha llegado a la misma escuela, al mismo seno de ellos, y esto era desde luego preocupante.
Pero este desconocido, fíjense que el nombre de él no existe en la Biblia. Es un desconocido. Solo se dice que viene de Baal Salisa, pero el nombre de él no se sabe. Y Dios en ese espacio puso su mirada en él. Y de manera obediente ve las primicias que aún no ha entregado al culto de Jehová, que todavía no ha puesto en las manos del Señor. Y cómo Dios le dirige hacia la casa donde está Eliseo para poner en manos de él las primicias que llevaba: panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Eso es sorprendente, hermano. Si usted va leyendo el pasaje, se va a dar cuenta cómo Dios está tratando con alguien distante. Cómo Dios le pone enfrente la vida de Eliseo. El reconocimiento de quién es Eliseo. Él no está ejerciendo el sacerdocio porque de manera directa al sacerdote le correspondía las primicias. Él era profeta. Con todo siente la dirección del Señor, que si los sacerdotes están como descuidándose en su vida, en su culto, entonces él, no encontrando en el lugar para entregar las primicias, va donde se encuentra Eliseo. ¿Qué está mostrándonos esto? Que las preocupaciones nuestras no son indiferentes delante del Señor. Que lo que pueda estar hoy mismo ocurriendo en nosotros, Él lo sabe. Y Él está diseñando un plan, un proyecto, una forma para aparecer y cambiar la condición de cada uno de sus hijos. Él tiene un plan diseñado. Yo lo ignoro, usted lo ignora, pero podemos descansar en que Él tiene cuidado de sus hijos en medio de la adversidad, en medio de la necesidad, en medio de la crisis. Él está pendiente y sabe cómo va a operar. El próximo paso Él lo va a dar o nos va a indicar a que lo demos de la manera que Él lo esté estableciendo. Entonces, qué privilegio para este anónimo, pero auténtico israelita, el poder contribuir para la alimentación de los fieles en un periodo de tanta escasez y apostasía. Leyendo comentarios al respecto, me dicen estos o algunos que no es cierto que en medio de un mundo incrédulo e impío no se pueda perseverar en Dios. Que no es cierto que alguien venga y nos diga: pastor, yo le quiero ser fiel a Dios, pero mire, así en este ambiente en el que yo me muevo, en mi trabajo, en esto y en lo otro, es difícil serle fiel a Dios, pastor. Tanta maldad que hay, tanto aquí y allá, que esto lo absorbe, lo atrae a uno. Este anónimo vivía en un ambiente de paganismo, pero no había claudicado delante del Dios eterno. Tenía una disposición de servicio, de adoración y de reverencia para el Dios eterno. Y tenía oídos para escuchar las disposiciones del Dios eterno. Entonces él se dirige a la ciudad o al lugar donde se encuentra Eliseo, llevando lo anterior mencionado. Sin duda que este fue recompensado según lo dispuesto por el Señor. Usted muy bien ya sabe esta escritura y se la voy a referir nuevamente. Dijo el Señor Jesús: el que reciba a un profeta por ser profeta, recibirá la recompensa que Dios da a un profeta. ¿Tenía él esa intención? Esta escritura de Jesús no existió en el Antiguo Testamento. Esta es una escritura para nosotros y podemos aplicarla como contemporánea para la iglesia. Cada vez que usted actúa en fe y en esa operatividad de atención y de servicio para la obra del Señor, no midiendo
no midiendo lo que usted pueda tener. Si lo que usted tiene contiene parte que a Dios le corresponde, usted debe de ser obediente en poner a la disposición del profeta lo que corresponde a la obra del Señor, y lo demás viene por añadidura. Muchas veces me he encontrado con hermanos que me dan a entender que quizá yo aquí como pastor no represento alguna necesidad, que todos lo tenemos. Y es que la Biblia dice: ninguno dé por necesidad o por obligación. Porque aquel que es movido, porque aquí hace falta esto, porque hace falta esto, porque hace falta esto, lo va a hacer entonces porque le están presentando una necesidad, pero no hay pasión, no hay iniciativa en el alma, no hay iniciativa en el corazón. Por eso Pablo dijo eso: ninguno dé por necesidad ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Entonces no olvide que el que da a un profeta, recompensa de profeta va a recibir. Este hombre estaba siendo estimulado para ello, quizá no. Él estaba en primera instancia siendo obediente con Dios de dar las primicias. Lo demás ya está prescrito en la voluntad de Dios, lo que iba a suceder. Y ya la Biblia no habla más sobre este personaje, no habla más. Y yo no sé por qué no habla más. Y ni me pregunte a mí que por qué no habla más, porque ya le dije que no lo sé. Entonces ahí usted, en este punto usted observa una visita oportuna. Ahora, en segundo lugar, una disposición voluntaria. Nadie humanamente se acercó a tocarle la puerta para decirles: mire, allá en Gilgal está el profeta. La crisis que hay aquí ha alcanzado a los de Gilgal, y esta gente está allí preparándose para servir a Dios, y necesitan el aporte de nosotros, los que nos ocupamos de la tierra, porque ellos se están ocupando para atender los asuntos espirituales. Nadie, ninguno estuvo para decir eso. Solamente la presencia de Dios en su vida, la responsabilidad de Dios en su vida fue la que lo hizo llegar al punto donde está Eliseo. Entonces, la disposición de me demuestra la actitud de Eliseo. Cuando ya él ha recibido eso, óigalo bien, era para él, no era para nadie más. Eso era para él. Con todo, vino y lo dispuso de manera voluntaria. Y le dijo a su asistente: al siervo, da a la gente para que coma. Eso recibido lo puso a la disposición para que los demás, los 100 más 1 más 2, pudieran alimentarse de eso poco. Puso delante de ellos la provisión que recibió. Y viene un razonamiento natural, muy humano. Le dice ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Vuelva a leer la cantidad de lo que había recibido. Si eso era para la comida quizás de un día, para una persona, 2 personas, lo sumo 3 personas, pero para 100, no era tan fácil. Entonces la parte natural de puede ser válida, pero en ese momento se podría decir que estaba haciendo contrapeso a la autoridad y a la fe. Porque ya era un acto de fe. Dale a la gente para que coma. Pero inmediatamente sus cálculos vinieron a la mente y dice: esto no es suficiente si somos más de 100 los que necesitamos comer. Era como dejar a algunos sin la comida.
y no iba a ser justo. Entonces, en base a eso, muchas veces hemos escuchado estas palabras y las voy a decir con mucho cuidado. Y es la recomendación de que no nos acompañemos de hermanos que no tienen fe, para no malograr la nuestra. Que usted está tirando un proyecto, que usted está diciendo, hermano, vamos a hacer esto en el nombre del Señor. Ay, pastor, solamente usted puede tener semejante idea. Mire cómo estamos todos. Si apenas tenemos para tal o cual cosa. Entonces, la fe suya se debilita con este acompañante. Y puede ser una persona importante, pero para ese momento no está haciendo un buen papel. Entonces viene y dice, si usted quiere tener éxito en su desarrollo delante del Señor, no se acompañe de gente negativa, no se acompañe de gente que no tiene fe, no se acompañe de gente que siempre está disputando sus decisiones o lo que usted está pensando realizar. Le está haciendo o presentando oposición. Aléjese de esas personas. Pero de esos no hay ninguno aquí, hermano. Dios los bendiga. Dije algo malo al final. Viera dice, ¿cómo puedo poner esto delante de 100? Se ha olvidado que ya Eliseo ha venido operando en el poder de Dios. Sus ojos han visto cómo Dios lo ha respaldado. Sus ojos han visto cómo Dios ha hecho milagros. Ahora viene Eliseo y le dice, dale de comer. Pero yo no puedo arriesgarme con tan poco, le dice. Así que apártese de ese. Y volvió a darle la orden. Da a la gente para que coma. Y pronunció, aquí está la palabra de fe. Pronunció la palabra de fe. Porque así ha dicho Jehová. Porque así ha dicho Jehová. Lo que Jehová había dicho es, comerán y sobrará. ¿Cómo está eso? Esto no alcanza para 100. Pero el cielo le dice a Eliseo, suelta la palabra y dile a tu siervo, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Ahora el equivalente es, hermanos, la Biblia dice, probadme en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros. Ese es el equivalente ahora. La Biblia dice, la palabra de Dios dice, y si lo dice, abrácelo, porque Dios hablando para usted y para mí en el día de hoy. En tercer lugar, un milagro recibido. Hubo un cambio de actitud. Prosiguió conforme a la palabra profética. La repito, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Así ha dicho Jehová, expresa que Dios estaba involucrado, interesado en lo que se iba a realizar. Y eso es muy importante, que nos aseguremos que los pasos que estamos dando no los estamos dando solos, sino que Dios está siendo tomado en cuenta. Y cuando Dios es tomado en cuenta, no solamente es en una dirección, sino es en doble dirección. No solamente en los beneficios, sino en la obediencia que nosotros mostremos para Dios. Entonces, las cosas difíciles se nos pueden presentar factibles en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Elías usó también esto ante la viuda de Sarepta, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Eliseo en otra oportunidad también lo refirió, así ha dicho Jehová. Y en un tiempo donde no había lluvia y había necesidad de lluvia, vea lo que dijo el profeta Eliseo. Mas ahora traedme un tañedor
Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, y vuestras bestias, y vuestros ganados, y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Mire, hermano, pidiéndole que haga cisternas y no llueve. ¿En qué cabeza cabe eso? Pedir que hagan cisternas y no hay lluvia, no hay nada. Y aquí hay algo que refieren los de alabanza. Y quizá por eso a veces nos acompañamos en nuestra oración con los cánticos. Porque Eliseo dijo: tráiganme a un tañedor y que toque. Ahí está tocando la alabanza. Y mientras él está haciendo esto, vino la mano de Jehová sobre Eliseo y le da la palabra de fe. Y Eliseo recibe la palabra de fe y el pueblo atiende la palabra de fe. Y construyeron muchos estanques y Dios los llenó de agua. Que Dios el de Eliseo, pero le tengo buena noticia: el Dios de Eliseo es el Dios suyo y mío a esta hora, y puede hacerlo otra vez, puede hacerlo otra vez, puede hacerlo otra vez. Bendito sea su nombre. En cualquier situación podemos decir: por tu palabra dice, en tu nombre. Queridos hermanos, familiarícese cada día en la palabra. Yo no sé cuál es su hábito de lectura de la Biblia. Yo no sé si pasa por alto las genealogías porque estas aburren. ¿Y qué tiene que ver la genealogía con mi necesidad? Hermano, sea obediente, vaya sin rehusar a nada de lo que está escrito. Vaya, lea. No sé cuántas veces ha leído la Biblia en su vida cristiana, pero si usted y yo no nos familiarizamos con los dichos de Jehová, no vamos a poderla referir en esos momentos en que necesitamos escuchar la voz de Dios, en que necesitamos que Dios diga del próximo paso. No temas, yo estoy contigo. Sí están las cosas así, Señor. Ve que yo he arreglado todo. Les he dicho de un pastor brasileño. Recibió de Dios la visión de salir del Brasil a Colombia. No tenía para venir en avión. Solo tenía para el transporte terrestre y poco dinero. Pero Dios le había dicho que saliera y le había focalizado el lugar, una esquina. Bueno, primero el nombre de la ciudad, una esquina, una casa rosada. Todo se lo había diseñado Dios. Llegó para pedir su permiso migratorio. Reciben su pasaporte. La persona que le atiende no tiene una buena actitud en el momento. Vio el pasaporte, pero antes le había dicho la razón de su venida. Le explica un poco. Ve el pasaporte y le dice: señor, aparte de lo que usted me ha dicho que no va conmigo, su pasaporte está vencido. Así que no puede ingresar. Y no se movía el hermano. Y casi le dio a entender: mire, movilícese. Habían otras personas. Y él, frustrado, le da vuelta y le dice: Dios, en tu nombre yo salí, estoy aquí, mira la actitud de este. Y mi pasaporte está vencido. Entonces Dios le dijo: ¿y a quién vas a culpar? El que tenía que irlo a cambiar, a renovar, eras tú y no yo. Este es descuido tuyo, no me puedes culpar a mí. Pues bajó un poco
Pero Dios le dice, regresa mañana. Él ha regresado. Lo atiende la misma persona del día anterior, pero con un rostro afable. Él se empieza a extrañar. No hay más preguntas. Bienvenido a Colombia. Gracias por preferirnos. Y salió. Ahora va de camino. Ahí está la casa rosada en la esquina tal. Hermano, por favor. Yo tiemblo cuando oigo algo así o digo algo así. ¿Sabe por qué? Porque estas cosas nos pueden suceder también a nosotros. Y está a un paso para escuchar la voz de Dios, la dirección de Dios, para resolver esa situación, para resolver ese problema. A un paso. Y tan difícil es dar ese paso. No sé cuánto le está afectando o imposibilitando dar ese paso. ¿Cuánto razonamiento está teniendo para dar ese paso? ¿Qué lucha está librando para dar ese paso? Dije que no me iba a referir a la boda, pero perdón, ¿verdad? Recién salido al ministerio. La primera sesión, creo, a la que asistía de pastores. Yo iba tan contento porque iba a estar en la sesión de pastores. 16 años, 17 años. Y yo iba contento porque iba a dar un diezmo. El diezmo que iba a dar era de 14 colones. Pero empecé a tener una batalla, hermano. Estaba para casarme y no tenía para comprar nada. Lo necesario. Y el diablo comienza a decirme, esto ya me lo han escuchado algunos de ustedes. Mira, y vas a dar el diezmo. Eso te puede alcanzar para la camisa. No tenés nada y te vas a casar. Y lo vas a dar. Mire, hermano, una batalla que tuve. Mis diezmos, le dije al pastor. Y los otros se me quedaron viendo y me dijeron unas palabras que no vienen al caso. Que no era la hora de dar los diezmos, que pretendía, que no sé qué, que no sé cuál. Y el diablo me dice, no es hora de dar los diezmos. Los puedes retirar. Los necesitas. Hermano, ya están allí puestos a la disposición del siervo de Dios, de la obra. Ya los había entregado. Ahí los dejé, gracias a Dios no los tomé, hermano. Ahí los dejé. Yo digo que ese día yo estaba marcando mi futuro financiero en mi vida matrimonial. Que recibí los beneficios de la noche, de un día para, de la noche al día, ¿cómo es el término? De un día para la, no, ya se me olvidó. No, mi garantía no estaba en el tiempo, mi garantía estaba en Él. Y quiero decirle que en Él está su garantía para cualquier situación, hermano. En Él está su garantía para cualquier situación, hermano. Es Él el que garantiza. Entonces vino el siervo, puso la comida. Allí no dice, hermano, que se multiplicó. No. Comieron los 100. ¿Y sabe cómo eran esos panes? No son como los que usted va a comprar a esas panaderías que son así largos. Baguette le llaman. No, panecillos así, mire. Que en una muela picada caben.
No eran, hermanos, frondosos, panecillos, apenas. Podía sustentar a uno, a dos. Y comieron 100 y sobró. Hermano, y sobró. Hermano, y sobró. ¿Cómo puedo hacer esto? Tampoco la palabra del Señor dice que va a sobrar. Y si Dios dice que va a sobrar, va a sobrar. Y si Dios dice que va a bendecir, va a bendecir. El versículo 44 dice, entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Si usted cree otra literatura, si usted cree otros libros, si usted cree otras palabras que dicen por allá, le invito más a creer lo que dice aquí. Esta es la palabra de Dios. Su seguridad no está en los expertos en la economía, no está en los expertos en esto y en esto. No, su seguridad, a fin que la acá y lo demás son aportes, pero su seguridad está en lo que Dios ya ha dicho. Y Dios no es hombre para mentir. Dios no es hombre para arrepentirse. Si Él lo ha dicho, Él lo va a hacer. Entonces, les declaro, no hay nada imposible para Dios. Si usted lo cree, diga amén. Dijo Jesús, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Dijo San Pablo, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Y concluyo con estas palabras. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.